Muy buenas noches, mi nombre es Sandra Milena Cañas. Esta es mi propuesta de trabajo de grado. Eh, el título de mi trabajo de grado será Análisis del contexto en el trabajo en alturas en el sector de la construcción en Latinoamérica. Para este planteamiento de problema, el trabajo de alturas es una de las principales causas graves y mortales en el sector de la construcción en Latinoamérica. Esta problemática se incrementa por falta de capacitaciones, incumplimientos de las normas y las condiciones laborales deficientes. Yo tengo una pregunta orientadora, la cual es ¿cuál es el contexto de trabajo en alturas en el sector de la construcción en Latinoamérica y cuáles son esos principales factores de riesgos que conllevan a esto? Bueno, teniendo en cuenta de que esos factores de riesgo son trabajar en las alturas, en andamios, en la falta de conocimiento y muchas otras que vamos a ir encaminando en el transcurso de lo que les va presentando. En este sector de la construcción, como justificación tengo de que este es reconocido a nivel mundial como una de las actividades económicas con mayor exposición a riesgos laborales. En este sector de la construcción vemos algo súper importante y es que hay mucha gente que desconoce la normatividad, hay mucha gente que trabaja empíricamente, hay mucha gente que aún tiene muchos vacíos con todo el tema que los rige y que se pueden apoyar con el tema de seguridad y salud en el trabajo. En Latinoamérica está la problemática que se ve intensificada como factores como la informalidad laboral, la falta de supervisión, el incumplimiento de las normas de seguridad y la limitada capacitación de personal, como allí se los decía. Estas condiciones generan un entorno vulnerable, donde los trabajadores quedan expuestos constantemente a las caídas, a los golpes y otros eventos peligrosos. En estos últimos años ha aumentado ese interés por investigar este riesgo y así como las estrategias de prevención. Sin embargo, aún existen brechas importantes a las cuales nosotros queremos llegar, ¿sí? El objetivo de este artículo es realizar ese contexto de trabajo en alturas en este sector de la construcción, especialmente pues aquí en Latinoamérica, a partir de esa revisión de literatura, de todo lo que hemos revisado, la tabla de ponderación, de esos 50 artículos que nosotros escogimos o que yo escogí, para así encontrar esos posibles riesgos y esos factores de riesgos que nos ayudan a intervenir. Mi metodología fue elaborar estos artículos, se utilizó un enfoque documental basado en una revisión de literatura científica, donde está relacionado con el trabajo en alturas y el sector de la construcción. Se realizó una búsqueda bibliográfica en artículos indexados en estas revistas y en estas bases de datos como Scopus, Ciencias, PubMed, Subcielos y Springer. Se emplearon esas palabras claves como son trabajo en alturas, riesgos laborales, construcción, accidentes laborales, work and health y occupational rights. Se seleccionaron inicialmente múltiples artículos, los cuales fueron aquellos que cumplían con los siguientes criterios. Esos criterios de inclusión, esos criterios de exclusión. En esos criterios de inclusión es que está relacionado en los 5 años actuales, también en esas directas relación con el trabajo en el sector de la construcción, en el trabajo en alturas y en esos estudios aplicables en Latinoamérica para poder nosotros comparar.
La exclusión son esos artículos que no están directos con el tema, las publicaciones desactualizadas y los estudios de baja calidad. También tuvimos en esa tabla de ponderación una aplicabilidad de esos que estaban evaluados en la actualidad, en la relevancia y en la relevancia y en la calidad. En Latinoamérica nosotros nos enfocamos en que ese 10% de la búsqueda fue en México, en Perú fue un 10%, en Chile fue un 10%, en, en Guayana fue un 10%, en Surinam fue un 10%, en Paraguay fue un 10%, en Uruguay un 10% y en Argentina un 10%, teniendo en cuenta que el país que más tuvieron artículos donde más buscamos, que fue Colombia, con un 20%, que fueron 10 artículos, y Brasil, que también tuvo un 30% con 15 artículos. Para concluir, fueron esos 50 artículos de la búsqueda bibliográficas. También tenemos hice una gráfica donde hice esa relación de la falta de conocimiento y esos accidentes laborales. Si esto sí tenía algo de concordancia, entonces si podemos ver, Colombia tiene un 55% de esas personas empíricas y tiene un 25% de personas que han tenido accidentes laborales con este tipo de, de temas del sector de la construcción por la misma confianza, porque tienen bajo conocimiento del tema. Un 60% para México, con un 28% de accidentes laborales, un 70% para Perú, con un 30% de accidentes laborales, un 50% para Brasil, con un 22% de accidentes laborales, Chile con un 30%, con un 15% de accidentes laborales, Argentina con 45%, con un 20% de accidentes laborales. Si podemos ver, el país de Chile es el que menor tiene accidentes y en este país también es las personas que de pronto han estado teniendo más conocimiento, más capacitaciones y por eso vemos que es más bajo ese nivel de empíricos. También vemos en esta tabla que Perú es el que más tiene personas empíricas y que eso hace que los accidentes sean mayores. Entonces aquí dice que esta gráfica nos permite evidenciar los países con mayor nivel de empiricismo que presentan también mayores porcentajes de accidentes laborales en el sector de la construcción. Esto nos confirma la falta de formación, capacitación y control en los trabajadores empíricos que incrementa el riesgo de accidentes, afectando directamente la seguridad laboral en Latinoamérica. Bueno, esta es nuestra conclusión para mi trabajo. El trabajo en altura en el sector de la construcción en Latinoamérica continúa siendo una de las principales fuentes de riesgo laboral, con la alta incidencia de accidentes, especialmente en caídas. Entonces, seguimos con que esta es la conclusión más grande que tengo dentro de mi trabajo, en que ese desconocimiento nos lleva a tener un enfoque equivocado del trabajo en alturas. Yo siento que las personas cuando están allí empiezan con esa, bueno, por ser empíricos, ellos creen que se las saben todas, ellos creen que no necesitan una slinga, ellos creen que no necesitan una línea de vida, que lo único que ellos necesitan es terminar un trabajo rápido, ya sea porque el jefe se los pide, porque ellos tienen su confianza y eso hace que haya más accidentes laborales porque cuando las personas desconocen las cosas, evitan tener reglas.
y es a donde yo quiero llegar, a ese tema de concientizar al trabajador, concientizarlo en que no es solamente cuidarse por la empresa, sino porque ponen en riesgo su vida. Y es allí donde quiero como enfatizar más. Este trabajo de grado para mí ha sido muy importante porque en el transcurso de hacerlo no ha sido fácil encontrar en Latinoamérica lo que yo he querido enfocar mi trabajo, pero creo que voy por un buen camino. Me queda todo este semestre para terminarlo, ya que yo hago mi diplomado el próximo semestre. Espero ir encaminada en lo que quiero. Siento que este trabajo me ha ayudado demasiado. Sé que me falta mucho todavía, pero siento que tengo un gran compromiso conmigo misma para terminarlo y llevar esos artículos que me han llevado días en realizar estas búsquedas y querer tener de este trabajo un enfoque a lo que yo quiero, que es concientizar, es llegar a hacer un artículo donde le llegue a esas personas que van a poder brindarle ese conocimiento a sus trabajadores y que eso sea algo súper importante para ellos, ya que pone en riesgo nuestra carrera, puede poner en riesgo nuestra tarjeta, nuestra libreta de trabajo. Entonces nosotros sí nos debemos de cuidar bastante porque esto tiene un tema legal donde no es solamente por cuidar nuestro trabajo, sino por proteger a ese trabajador. Concluyo con dar mis recomendaciones, que es fortalecer esas capacitaciones, promover esa cultura de seguridad, garantizar el uso de elementos de protección personal y mayor control por el tema de autoridades, que era lo que les decía. Muchísimas gracias por el tiempo.